Bienvenidos a todos a esta inmersión profunda que vamos a hacer en la vida y la filosofía de David Goggins, un individuo realmente extraordinario que ha llevado el potencial humano a límites que muchos ni siquiera se imaginan. Goggins es ex Navy SEAL, corredor de ultramaratones y orador motivacional. Pero yo creo que sobre todo es un ejemplo de superación de la adversidad y de cómo se forja una mente a prueba de balas. En esta ocasión nos vamos a adentrar en las páginas de su libro No me puedes lastimar para intentar desentrañar las claves de su transformación y ver cómo sus enseñanzas se pueden aplicar a nuestras propias vidas. La historia de Goggins comienza en un lugar que a simple vista podría parecer un paraíso, Williamsville, Nueva York. Calles arboladas, casas impecables, la imagen de la típica comunidad idílica americana. Sin embargo, tras esa fachada de la familia Goggins se escondía una realidad brutal. Su padre Trunis era un hombre dominado por la violencia que gobernaba el hogar con mano de hierro. Imaginad crecer en un ambiente donde los golpes y los insultos son el pan de cada día, donde el miedo se convierte en un compañero inseparable. Esa era la realidad de David y su hermano. Su madre Jackie intentó durante años mantener una apariencia de normalidad, proteger a sus hijos de la crueldad de su padre, pero la situación se volvió insostenible. En un acto de valentía desesperada, planeó una huida arriesgada llevándose a sus hijos a Indiana en busca de un nuevo comienzo. A pesar de escapar de las garras de su padre, el trauma de esa infancia infernal ya había dejado profundas cicatrices en Goggins. Experiencias como las que Goggins vivió en su infancia podrían haberlo destruido, podrían haberlo convertido en una víctima más de un sistema que a menudo falla a los más vulnerables. Pero Goggins eligió un camino diferente: usar su pasado como combustible para la transformación. Y aquí es donde entra en juego el espejo de la responsabilidad, un ritual que Goggins desarrolló para confrontar sus demonios internos. No se trataba de un espejo mágico, sino de un ejercicio brutalmente honesto de autoevaluación. Goggins se paraba frente al espejo y se obligaba a mirar a los ojos a la persona que veía reflejada. Reconocía sus debilidades, sus miedos, sus excusas sin tapujos. Anotaba en notas adhesivas las verdades más dolorosas sobre sí mismo. Soy gordo. Soy un cobarde. Soy un fracaso. Esas notas se convertían en recordatorios constantes de lo que tenía que superar. Goggins nos desafía a hacer lo mismo, a mirarnos en ese espejo sin filtros, a escribir nuestras propias verdades incómodas y a usarlas como combustible para el cambio. Te atreven a enfrentarte a tu propio reflejo. En su adolescencia, Goggins se alistó en la Fuerza Aérea con el sueño de convertirse en pararescue, esos ángeles de la guarda que rescatan a soldados en situaciones extremas. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su mayor enemigo no era la eficiencia física del entrenamiento, sino sus propios demonios internos. La confianza en el agua esencial para un pararescue se convirtió en su talón de Aquiles. A pesar de su imponente físico, Goggins se paralizaba de miedo cada vez que tenía que sumergirse en el agua. Ese miedo, sumado al descubrimiento de un rasgo de células falciformes, lo obligó a abandonar el programa. Un nuevo golpe para un hombre que ya cargaba con el peso de una vida de adversidades. De regreso en casa, Goggins encontró perdido sumido en la depresión y la obesidad. Trabajaba como exterminador, una sombra de lo que alguna vez soñó ser. Pero en su interior aún ardía una llama de esperanza, una sed de algo más grande que la mediocridad en la que se estaba hundiendo. Un día, viendo un documental sobre el entrenamiento de los Navy SEALs, esa llama se revivó. Goggins sintió que ese era su camino y la oportunidad de probarse a sí mismo, que estaba hecho de algo más que excusas y autocompasión. Comenzó entonces un viaje épico de transformación física y mental. En tan solo 3 meses bajó más de 100 libras y se sometió a un entrenamiento infernal para poder ingresar a la élite de los SEALs. La semana del infierno, esa prueba brutal diseñada para llevar al límite a los aspirantes, se convirtió en un crisol donde Goggins se forjó a sí mismo como un guerrero. Frío extremo, privación del sueño, ejercicios físicos implacables, todo diseñado para romper a los más débiles. Pero Goggins no se rindió. Desarrolló una estrategia mental que llamó Taking Souls. Tomar almas, una forma de ganar ventaja psicológica sobre sus oponentes, de mantenerse un paso adelante en la batalla mental. No se trataba de crueldad, sino de una forma de canalizar su energía y determinación. En medio de ese infierno, Goggins y sus compañeros encontraron una extraña fuente de fuerza y humor. Se reían de la absurdidad de la situación, se burlaban de sus torturadores, transformaban el sufrimiento en una especie de rebelión. Esa risa, esa capacidad de encontrar luz en la oscuridad, se convirtió en un arma poderosa para Goggins. Durante el entrenamiento, viudez, las lesiones e enfermedades amenazaron con descarrilarlo. Sufrió una fractura por estrés en la pierna y contrajo neumonía, pero se negó a rendirse. Goggins se convenció de que el dolor era una prueba, una oportunidad para fortalecer su mente. En un ejercicio particularmente vital donde los reclutas tenían que atar nudos bajo el agua mientras eran hostigados por los instructores, Goggins tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que podía elegir cómo reaccionaba al dolor. Podía dejarse vencer por él o usarlo para fortalecerse. A partir de ese momento, Goggins abrazó el sufrimiento como una herramienta de transformación. Goggins se graduó de viudez, pero su viaje no había terminado. Se había fijado un nuevo objetivo: correr la ultramaratón San Diego One Day, una carrera brutal de 24 horas. Y aquí viene lo sorprendente: Goggins apenas había entrenado para la carrera.
Se presentó en la línea de salida confiando en su fuerza mental en esta capacidad sobrehumana de soportar el dolor que había desarrollado durante el entrenamiento SEAL. Durante la carrera, Goggins experimentó un sufrimiento inimaginable. Ampollas de deshidratación, dolor muscular extremo, todo amenazaba con obligarlo a abandonar. Pero cada vez que se sentía al borde del colapso recurría a su cookie jar. La cookie jar es una estrategia mental que Goggins desarrolló para superar momentos de crisis. Es un depósito imaginario donde almacena todos sus logros pasados, sus victorias sobre la adversidad. Cuando el dolor se vuelve insoportable, Goggins abre su cookie jar y se alimenta de esos recuerdos, recordándose a sí mismo de lo que es capaz. Impulsado por su cookie jar y por el recuerdo de sus compañeros caídos en combate, Goggins logró completar 101 millas en esa carrera brutal. No ganó, pero demostró algo aún más importante, que los límites humanos son mucho más flexibles de lo que creemos. La cookie jar de Goggins, ese arsenal mental de triunfos pasados, es una herramienta poderosa que todos podemos construir y utilizar en momentos de dificultad. Piensa en aquellos momentos en los que superaste un obstáculo, en las veces que te levantaste después de una caída. Esos recuerdos son tu combustible, la prueba de que eres capaz de mucho más de lo que crees. Pero Goggins va un paso más allá con su regla del 40%. Él afirma que cuando creemos que hemos llegado a nuestro límite, en realidad solo hemos usado el 40% de nuestro verdadero potencial. El otro 60% está ahí esperando ser desbloqueado a través de la fuerza mental, la disciplina y la determinación. ¿En qué áreas de tu vida te estás conformando con el 40%? En tu trabajo, en tus relaciones, en tus metas personales. Goggins nos desafía a aplicar esta regla en todos los aspectos de nuestra vida, a romper con la autocomplacencia y a buscar constantemente ese 60% restante. La historia de Goggins es una prueba viviente de que la regla del 40% no es solo una teoría, sino una realidad. Y una de las pruebas más contundentes de ello es su participación en el Ultraman, una carrera de 3 días que combina natación, ciclismo y carrera a pie, cubriendo distancias inimaginables para la mayoría de nosotros. Lo increíble es que Goggins se inscribió en el Ultraman con una preparación mínima. No era un triatleta experimentado, de hecho apenas sabía nadar, y tuvo que pedir prestada una bicicleta a última hora. Para muchos esto sería una locura, una receta segura para el desastre, pero Goggins veía las cosas de otra manera. Para él, la falta de preparación era una oportunidad para poner a prueba su fortaleza mental, para demostrar que la voluntad puede superar cualquier obstáculo. La primera etapa del Ultraman consistía en una natación de 10 kilómetros en mar abierto. Imaginen nadar esa distancia con el oleaje golpeando la cara al sol, quemando la piel y el agotamiento minando las fuerzas. Para Goggins, esa natación se convirtió en una auténtica pesadilla. Sufrió rosaduras náuseas, un agotamiento extremo que amenazaba con hacerlo abandonar. Pero sé. Y esa cara interior, esa que le decía, no me puedes lastimar, lo impulsó a seguir adelante, brazada tras brazada. Completó la natación exhausto, pero no derrotado. La siguiente etapa era un recorrido en bicicleta de 420 kilómetros, una distancia descomunal que pondría a prueba a cualquier ciclista profesional. Goggins, con su bicicleta prestada y su falta de entrenamiento específico, se enfrentaba a un desafío titánico, pero una vez más demostró su capacidad sobrehumana de resistencia. Pedaleó durante horas con el viento contra el sol abrasador, del dolor consumiendo sus músculos. Su cuerpo gritaba por descanso, pero su mente se mantenía firme, guiándolo hacia la meta. En la última etapa del Ultraman, Goggins tenía que correr 84 kilómetros, el equivalente a 2 maratones. Para entonces su cuerpo estaba destrozado, pero su espíritu seguía intacto. Corrió con una determinación feroz, impulsado por esa fuerza interior que parecía desafiar las leyes de la física. Terminó el Ultraman en segundo lugar, una hazaña increíble, teniendo en cuenta su falta de preparación. Pero para Goggins lo más importante no era la posición en la que llegó, sino la batalla que había librado contra sí mismo, contra sus propios límites. Después del Ultraman, Goggins se dedicó a una nueva misión: inspirar a otros a superar sus propios límites. Comenzó a dar charlas motivacionales compartiendo su historia, su filosofía, la resistencia mental, sus estrategias para convertir el dolor en poder. Se enfocó especialmente en inspirar a jóvenes de comunidades desfavorecidas, mostrándoles que sin importar las circunstancias siempre hay una posibilidad de superación. En medio de esta nueva etapa de su vida, Goggins recibió un golpe inesperado. Le diagnosticaron una condición cardíaca que ponía en riesgo su vida. Para muchos esto sería una señal de que era hora de bajar el ritmo, de aceptar las limitaciones, pero Goggins no estaba dispuesto a rendirse. Se sometió a una cirugía y mientras se recuperaba se dedicó a desarrollar una nueva obsesión al estiramiento. Para él, el estiramiento se convirtió en una forma de desafiarse a sí mismo, de superar la rigidez de su cuerpo, de expandir sus límites físicos. Goggins convertía cualquier actividad en un ejercicio de resistencia mental. Su dedicación al estiramiento le trajo un beneficio inesperado. Descubrió que podía aliviar el dolor crónico que sufría desde hacía años. Goggins, el hombre que había abrazado el dolor como una herramienta de transformación, encontró una forma de sanar su cuerpo sin renunciar a su filosofía de la resistencia. Goggins se retiró de la marina, pero su búsqueda de la excelencia no se detuvo. Se convirtió en bombero forestal, enfrentando incendios en las zonas más peligrosas del país.
Para él, cada nuevo desafío era una oportunidad para poner a prueba sus límites, para demostrar que la mente puede superar cualquier obstáculo. Y en todo momento, Goggins se hacía la misma pregunta que lo había impulsado a lo largo de su vida. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si pudiera correr a miles lejos, nadar aún más rápido, soportar aún más dolor? ¿Qué pasaría si pudiera inspirar a miles de personas a desbloquear su verdadero potencial? Esa pregunta, ¿qué pasaría si? Es la clave de la filosofía de Goggins. Es una invitación a cuestionar nuestras propias limitaciones, a soñar en grande, a atrevernos a ir más allá de lo que creemos posible. ¿Cuál es tu qué pasaría si? ¿Qué sueños, qué metas te están esperando al otro lado del miedo, de la duda, de la autocomplacencia? Goggins nos enseña que la capacidad de superación reside en nuestra mente. No se trata de tener un talento especial o de haber nacido en circunstancias privilegiadas. Se trata de cultivar una mentalidad inquebrantable, de entrenar nuestra voluntad como si fuera un músculo, de abrazar la incomodidad como el camino hacia el crecimiento. En la siguiente parte de nuestra inmersión profunda exploraremos cómo Goggins aplica su filosofía en la vida cotidiana. Descubriremos sus estrategias para superar la procrastinación, para establecer metas ambiciosas, para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Mientras tanto, te invito a reflexionar sobre tu propio coquillar, sobre tus caries. ¿Qué pasaría si? El viaje hacia la superación personal comienza con un solo paso, con una sola decisión. ¿Estás listo para dar ese paso? Cuando retomamos nuestra inmersión en la mente inquebrantable de David Goggins, este hombre que ha transformado el dolor en poder y ha redefinido los límites de la resistencia humana. Ya hemos recorrido su infancia marcada por la adversidad, sus logros militares extraordinarios y sus hazañas atléticas que desafían la lógica. Ahora la pregunta clave es cómo podemos aplicar las lecciones de Goggins en nuestras propias vidas. Cómo podemos tomar esa fuerza mental que lo impulsó a través del infierno y usarla para conquistar nuestros propios desafíos, ya sean grandes o pequeños. Goggins nos ofrece una serie de herramientas y estrategias prácticas que podemos incorporar a nuestro día a día. Una de ellas es la importancia de la autoevaluación brutalmente honesta. Recuerden el espejo de la responsabilidad. Goggins nos insta a confrontar nuestras debilidades, a dejar de lado las excusas y a asumir la plena responsabilidad de nuestras acciones. No se trata de autoflagelación, sino de un ejercicio de autoconocimiento que nos permite identificar las áreas donde necesitamos mejorar. Otra herramienta fundamental es el establecimiento de metas ambiciosas. Goggins no cree en la mediocridad. Nos desafía a apuntar alto, a salir de nuestra zona de confort y a perseguir objetivos que nos hagan temblar un poco. Él cree que el proceso de esforzarnos por alcanzar esas metas, incluso si no las logramos por completo, es lo que nos forja en personas más fuertes y resilientes. Y hablando de resiliencia, Goggins nos recuerda que el fracaso es inevitable. Todos tropezaremos en el camino, pero lo que nos define no es la caída, sino la capacidad de levantarnos y seguir adelante. Goggins utiliza el concepto del informe de acción posterior, una técnica militar para analizar los errores y aprender de ellos. Nos anima a aplicar este método en nuestras propias vidas, a diseccionar nuestros fracasos, a identificar las áreas donde podemos mejorar y a usar esa información para fortalecer nuestra estrategia. Para Goggins, la clave del éxito radica en la disciplina y el trabajo duro. No hay atajos, no hay soluciones mágicas. La transformación requiere esfuerzo, constante dedicación implacable y la voluntad de superar la incomodidad. Nos anima a programar nuestro día de forma estratégica, a eliminar las distracciones y a dedicar tiempo a las actividades que nos acercan a nuestros objetivos. Y por supuesto no podemos olvidar la cookie jar, ese arsenal de recuerdos de triunfo que nos alimenta en los momentos de duda. Goggins nos invita a construir nuestra propia cookie jar, a atesorar esos momentos de superación, a recordar nuestras victorias sobre la adversidad, para que cuando las fuerzas flaqueen podamos recurrir a esa reserva de fuerza interior. La filosofía de Goggins puede parecer extrema e incluso brutal a veces, pero su mensaje es en esencia un llamado a la acción, una invitación a despertar nuestro potencial dormido. Él cree que todos llevamos dentro de un guerrero una fuerza capaz de superar cualquier obstáculo. Lo que nos frena a menudo son nuestras propias dudas, nuestros miedos, nuestra falta de voluntad para abrazar la incomodidad. David Goggins nos muestra que la mente es nuestra arma más poderosa, pero también nuestro mayor obstáculo. Al dominar nuestra mente, al entrenar nuestra voluntad, al convertir el dolor en poder, podemos lograr lo que antes parecía imposible. Su historia nos inspira a cuestionar nuestras propias limitaciones, a redefinir lo que creemos que es posible y a embarcarnos en un viaje de transformación personal que nos lleve a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y con esto llegamos a la final de nuestra inmersión profunda en la vida y la filosofía de David Goggins. Espero que este viaje les haya dejado con una nueva perspectiva sobre la resistencia mental, la disciplina y el poder de la autosuperación. Recuerden, la transformación no es un evento, es un proceso. No se trata de llegar a un destino, sino de abrazar el viaje. Y como Goggins nos recuerda constantemente, no me puedes lastimar. Hasta la próxima inmersión profunda, les deseo a todos un viaje lleno de desafíos, aprendizajes y sobre todo de superación personal.